agradeciendo su preferencia y su sintonía TN23. TN23, este sistema de noticias está en canal 23 UHF. TN23 está en los sistemas de cable de todo el país. Distintos números de canal según sea su cable operador. Usted pues ya sintonícelo o bien pídaselo a su cable operador TN23. En este momento iniciamos el rostro de la noticia, espacio de 30 minutos dedicado al análisis de los temas que nos interesan a nosotros los guatemaltecos. Hablaremos hoy sobre un tema de suma importancia para nosotros y es que se une el sector empresarial de Guatemala con líderes de comunidades indígenas con la intención de promover el desarrollo de estas comunidades. En esta participación también tiene su mano la Organización de Naciones Unidas, que también apoya esta gestión. Tenemos como invitado hoy a Juan Carlos Zapata, él es director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, que es de las promotoras y participantes en esta actividad. Bienvenido, Juan Carlos. Así es, Víctor, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Para iniciar, ¿podría empezar contándonos cómo son los inicios de esta propuesta de unir sector empresarial con comunidades indígenas? Bueno, pues Fundesa, como Fundación de Desarrollo para el país, realmente ha estado preocupado por ver cómo podemos reducir la pobreza. Desde que Fundesa organizó el Encuentro Nacional de Empresarios en el ENADE del 2010, se planteó un objetivo muy concreto, de reducir la pobreza a un 35% para el año 2021. Claro que para esto necesitábamos trabajar en 4 aspectos fundamentales. Primero, reducir la desnutrición crónica, fortalecer la calidad educativa, mejorar los procesos, digamos, de capacitación técnica, empezar a trabajar en fortalecer los procesos de seguridad para reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y tal vez lo más importante también, reducir la corrupción. Pero para poder alcanzar esa reducción de la pobreza, el país tiene que crecer por encima del 6% durante por lo menos 10 años de manera sostenida. Este esfuerzo se va a lograr si empezamos a trabajar de forma conjunta diferentes actores de la sociedad civil. En el año 2012 invitamos como invitado internacional al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Y él nos recomendó, nos dijo, miren, ustedes tienen que empezar a trabajar más de cerca con las autoridades indígenas ancestrales. Y también se lo dijo a ellos, ustedes tienen que empezar y acercarse al sector empresarial. A partir de ese año, en enero del año 2013, empezamos a trabajar en una mesa de asuntos interculturales, en donde líderes indígenas y líderes empresariales nos reunimos todos los martes, para poder plantear una estrategia de cómo poder ir fortaleciendo el acercamiento entre autoridades indígenas y el sector empresarial. A raíz de esos acercamientos, a principios de este año tuvimos la oportunidad, por ejemplo, primero el año pasado de haber logrado la firma del Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, en donde estuvieron presentes las autoridades indígenas como testigos de honor en la firma del Gran Acuerdo Nacional por el Desarrollo Humano, donde estuvieron todos los secretarios generales de los partidos políticos y ellos firmaron como testigos de honor. Luego este año, el alcalde ancestral indígena de Sololá, tuvo la oportunidad de participar en un foro que logramos a través del alcalde de Santo Tomás Chichicastenango, poder encontrar una vía para que lo invitaran al Council of the Americas, que es el Consejo de las Américas en Nueva York. Por primera vez ahí se tuvo una primera reunión en enero y ahí surgió la idea de decir, miren, en Naciones Unidas va a haber un foro permanente de pueblos indígenas que se viene haciendo durante años y que varias organizaciones guatemaltecas han venido participando, pero que era importante que esta vez hubiera la presencia de autoridades indígenas ancestrales. Y así fue como el sector empresarial hizo esa alianza y a través de una delegación multiétnica, multicultural, logramos participar por primera vez en este foro permanente de pueblos indígenas que se llevó a cabo hace 3 semanas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Así es que ese ha sido, digamos, parte del proceso que se viene trabajando con un objetivo muy concreto, y es poder empezar a tener lazos de comunicación, puentes de entendimiento de cómo
cada una de las culturas es totalmente diferente. Es diferente la cultura quechí, de la cachiquel, de la sutuil y por supuesto de la cultura ladina. Entonces cada cultura tiene espacios y forma de pensar diferente y lo que tenemos que hacer es empezar a buscar mecanismos de diálogo. Y eso es lo que estamos encontrando en esa mesa de asuntos interculturales. ¿Cómo se logró contactar o determinar quiénes son los líderes de pueblos indígenas que en efecto tienen representatividad? Bueno, esto nos ayudó mucho el alcalde indígena de Santo Tomás Chichicastenango, don Tomás Calvo Mateo. De hecho, por primera vez él estuvo en el ENADE del 2012. Él dio un mensaje en la plenaria del evento diciendo que Guatemala debería empezar a trabajar hombro con hombro, pie con pie, de cara al sol por la construcción de un mejor país. Ese mensaje fue muy positivo para poder encontrar puentes de entendimiento entre otras culturas, entre otras etnias del país, para poder acercarnos a los líderes ancestrales. Y él nos dijo, miren, en Guatemala las autoridades ancestrales indígenas, las únicas que son reconocidas, digamos, a nivel de las comunidades y que tienen la mayor representatividad son Santo Tomás Chichicastenango, que la persona es de puesto vitalicio, el alcalde indígena de Sololá, que es por 2 años, y el presidente de los 48 cantones. Luego está la autoridad ancestral de Palín Escuintla, que también tiene un cierto proceso, autoridades de Nahualá, de Livingston, que han empezado a trabajar y a unirse a este esfuerzo. Y eso nos ha permitido empezar a atender esos vasos comunicantes, empezar a ver cuáles son las empresas que pueden generar más desarrollo, llevar más empleo a estas comunidades, porque sabemos que en muchos de estos municipios la mayoría del empleo está en la informalidad, hay pocas empresas formales en el interior del país y eso es lo que queremos cambiar. Pero para que esto suceda, tenemos que tener un acercamiento directo con las autoridades ancestrales indígenas, porque muchas veces existen ONGs conformadas por líderes indígenas, pero que no tienen esa representatividad ante sus comunidades. ¿Cuál es el valor que da el soporte de Naciones Unidas en todo este proceso? Bueno, Fundesa ha tenido un acercamiento importante con el sistema de Naciones Unidas aquí en Guatemala. De hecho, pues firmamos también un convenio de cooperación para que a través del sistema de Naciones Unidas se apoyara la plataforma de Mejoremos Guate, que es una plataforma incluyente que de alguna forma permite generar 4 estrategias importantes. Primero, generar una Guatemala más próspera. ¿Qué quiere decir esto? Poder generar más empleos formales, aumentar el crecimiento económico, aumentar la recaudación tributaria, tener una economía más estable y que sea mucho mejor evaluada ante las calificadoras de riesgo, por ejemplo. Segundo, una Guatemala más solidaria, en donde se reduzca la desnutrición crónica, en donde se fortalezca la educación y la capacitación técnica, que se mejore la calidad educativa. Tercero, una Guatemala más segura, en donde se siga reduciendo la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y que de alguna forma haya un análisis de seguimiento también con todo el sistema de justicia. Y por último, y que tal vez ese es transversal a todas estas acciones, el fortalecimiento de las instituciones, la comunicación y la inclusión de esas 2 Guatemalas, porque cuando vemos la pobreza en el país, la desnutrición crónica, pues muchas veces vemos que en el occidente del país las tasas de desnutrición, las tasas de pobreza son más altas. Mucho tiene que ver con la falta de infraestructura que existe hacia esas comunidades. Son áreas muy montañosas, donde las comunidades están dispersas, donde los servicios de agua potable, alcantarillado, son difíciles de acceder, además de que hemos dejado durante mucho tiempo de atender el primer nivel de salud. Entonces, todas esas acciones que tienen que ver con poder mejorar el capital humano, con poder fortalecer la clave del desarrollo del país, que en nuestro caso es reducir la desnutrición crónica y fortalecer la calidad educativa, es fundamental que participen las autoridades indígenas. Porque sabemos que en el caso de Guatemala, el problema es la desnutrición crónica, no es la desnutrición aguda. La desnutrición crónica afecta al 49% de los niños menores de 5 años, la aguda el 1%. Y en este sentido, el sistema primario de salud debe mejorar. Pero no podemos pensar
que una persona que atiende en un centro de convergencia, en un centro de salud, si no habla el idioma de la localidad, la mujer que llega a ese centro probablemente no vuelva a ir si no entiende lo que la persona le está diciendo, si esta persona solo habla español y, por ejemplo, si están en quiché, no habla quiché. Entonces, es importante tener esa pertinencia cultural y ahí nos han ayudado mucho las autoridades indígenas en poder tener una mejor manera de presentar las intervenciones, por ejemplo, de la ventana de los 1000 días. Como en todo plan, programa y proyecto, ustedes deben tener plazos. Así es. ¿De cuáles son esos plazos? ¿De qué proyectos? Bueno, el más a largo plazo, digamos, es el año 2021. El año 2021 en que Guatemala estará celebrando el bicentenario de la independencia de Guatemala. Entonces, para esto, nos hemos planteado poder reducir la pobreza a un 35%. Pero luego tenemos plazos intermedios. En el caso de la desnutrición crónica, por ejemplo, reducir 2 puntos porcentuales por año la desnutrición crónica. Sabemos que el país no lo está logrando. ¿Y por qué no lo está logrando? Porque han habido retrasos en los pagos, porque los centros de convergencia han estado cerrados durante algunos meses, especialmente a fin de año, porque ha habido retrasos, digamos, en los desembolsos mensuales que han tenido desde el Ministerio de Finanzas hacia el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud hacia los centros de convergencia. Esos son los detalles en los cuales la Alianza por la Nutrición se está enfocando. Pero a través de esta Comisión de Asuntos Interculturales lo que nos permite es encontrar, primero, si es cierto, digamos, que los centros de convergencia están abiertos, poder tener esa auditoría, ese monitoreo, y ahí las autoridades indígenas ancestrales son fundamentales. Gracias, Juan Carlos. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos hablando hoy sobre esta importante propuesta para el desarrollo de los pueblos indígenas, pero también con la participación del sector privado guatemalteco. Volvemos de inmediato. Continuamos en el rostro de la noticia aquí en TN23, canal 23 UHF, también en los sistemas de cable en todo el país. Estamos hablando entonces sobre esta importante propuesta que tienen el sector empresarial, pero en beneficio de toda Guatemala, especialmente las comunidades indígenas, que han mostrado mayor olvido durante muchos años o menores posibilidades de desarrollo. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, nos está comentando sobre esta reunión y entiendo ustedes llegaron a la firma de uno o de varios acuerdos en la misma. Pues básicamente el Foro Permanente de Asuntos Indígenas no es un foro para ir a hacer acuerdos, es simplemente un espacio de diálogo en donde pues cada país tiene sus representaciones, tiene sus delegaciones, hay un espacio de 3 a 4 minutos para poner y plantear un mensaje ante la plenaria, y eso es recogido por el Sistema de Naciones Unidas a través del Foro Permanente, y hay expertos, en el caso de Guatemala, el señor Álvaro Pop, que es experto en asuntos indígenas para Guatemala ante Naciones Unidas, pues es parte, digamos, de ese esfuerzo de trabajo conjunto, porque hay que reconocer que la participación de toda la delegación fue posible primero pues por un apoyo económico por el sector empresarial, pero también una coordinación muy importante con la organización NALED, en donde Álvaro Pop nos facilitó el acceso de entrada, digamos, al Foro Permanente de Pueblos Indígenas, porque no es algo que uno pueda llegar y decir, aquí vengo y vengo a participar. Eso tiene un proceso de inscripción en donde hay algunas organizaciones que pueden inscribir personas, y pues siempre el organismo NALED siempre nos ha invitado a participar en este espacio, y ahora que ya teníamos un trabajo conjunto que se había venido desarrollando a través de la Mesa de Asuntos Interculturales, decidimos poder participar y llevar ese mensaje tan importante que necesitamos que más personas lo empiecen a comunicar, y es que no somos 2 Guatemalas, ni 25 Guatemalas. Somos una Guatemala que tiene varias culturas y que lo que necesitamos es empezar a comprendernos, a tejer espacios de diálogo y empezar a trabajar de forma conjunta por resolver los problemas que son más urgentes para el país. Obviamente está el tema de la pobreza, que para poder reducir la pobreza tenemos que crecer económicamente, que para poder llevar más empleo y desarrollo a las comunidades necesitamos trabajar con las comunidades, escuchar sus preocupaciones y poder generar
esa simbiosis de desarrollo económico y social. Hay muchas acciones que se tienen que hacer en este sentido. Por ejemplo, en los temas de espacios, digamos, de inversión que son importantes para el país, pues tenemos que empezar a tener una mejor cultura de diálogo para poder empezar a trabajar, por ejemplo, cómo queremos explotar los recursos naturales. Cuáles son las acciones que se pueden empezar a trabajar para fortalecer esa comunicación y que haya más inversión en el país. Ahora, hay algunos temas que se tienen que empezar a analizar. Por ejemplo, cómo los impuestos que pagan las empresas que están en la localidad, el impuesto regresa al territorio donde se genera. Porque muchas veces lo que vemos en los análisis es que las empresas pagan el impuesto, pero eso va a un fondo común del Estado y luego no regresa a la comunidad. Entonces uno no ve desarrollo en un lugar donde hay una empresa intensiva en capital. Entonces, ¿cómo hacer mecanismos? Y ahí ya estamos en comunicación con algunos diputados para poder ver, de poder plantear un ejemplo como existe en Perú, que es una ley de obras por impuestos, en donde se puede hacer directamente la obra, que quede en el lugar, que se genere ese desarrollo económico en el territorio, para que también las comunidades indígenas especialmente puedan ver ese desarrollo y que permitan empezar a competir por la atracción de inversión. Ese mensaje ha sido muy importante y muy bien recibido por las comunidades, además de que ahora ya también estamos trabajando en apoyarlos en sus procesos de diálogo, en formalizar, digamos, algunos procesos que ellos tienen de organización para poder empezar a generar ese acercamiento entre empresas y autoridades ancestrales indígenas. Esta semana, por ejemplo, estuvimos en una empresa con las autoridades indígenas empezando a comunicar algunos problemas que ellos tenían en temas de postes de energía eléctrica, alumbrado público, pero que muchas veces no hay esa comunicación entre la autoridad indígena y la empresa. Entonces, empezar a generar esos mecanismos de diálogo son importantes. Además, estamos a partir de esta Comisión de Asuntos Interculturales, hicimos una revista de Mejoremos Guate, de toda la estrategia de Mejoremos Guate enfocada en los problemas más importantes que tienen las comunidades indígenas y en algunas soluciones que vienen planteadas por las mismas autoridades o por líderes indígenas que participan en esta comisión. Y por último, el poder tener un manual en donde se visibilicen las buenas prácticas de empresas que tienen inversiones en territorios con alta población y alta densidad de poblaciones indígenas. ¿Cree que en este momento las empresas no están llegando a los sectores donde existe esta población indígena en su mayoría? En este momento la inversión es muy poca y eso lo vemos con los empleos formales. Guatemala, en la población económicamente activa, el 70% está en la informalidad. Es decir, no estamos llevando empresas formales al interior del país. Los únicos 2 departamentos en donde se paga por encima del salario mínimo es en Guatemala y en Escuintla. En todo el resto del país, en los departamentos, el pago real es por debajo del salario mínimo porque la productividad es muy baja. Y la verdad, hay que decirlo, las empresas que están ahí son empresas informales, muchas de comercio, pequeños negocios. Hay muy poca formalidad. Uno no ve grandes empresas en el interior del país. Las pocas que hay, que son de uso de recursos naturales, muchas veces tienen problemas con la comunidad. Pero no es culpa de la empresa, es culpa de un proceso del Estado que no está incluyendo, digamos, ese diálogo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el cumplimiento del convenio 169 para los procesos de consultas, es porque el Estado no está trabajando en ese esfuerzo de visibilizar las consultas. Y eso es parte, digamos, del esfuerzo que estamos trabajando para que en Guatemala exista un reglamento para el convenio 169, porque hoy por hoy el convenio es interpretado de diferentes formas, como no existe un reglamento, entonces cada quien lo interpreta a su mejor real saber entender, y entonces ahí se empiezan los problemas. ¿Qué han dicho los líderes de las comunidades indígenas respecto a los conflictos surgidos, especialmente donde hay empresas mineras e hidroeléctricas? Pues ha sido muy positivo el hecho de que la autoridad ancestral indígena, ellos empiezan a entender que es importante el desarrollo. No podemos limitar el desarrollo económico, tenemos que promoverlo. Entonces ellos lo que han recomendado es generar mejores mecanismos de diálogo.
Lo que ellos han dicho es que el desarrollo económico y social tiene que ser incluyente, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Y lo que tenemos que encontrar son mecanismos para poder generar esos espacios de diálogo en el interior del país que pueda tener una trascendencia en la política pública. Por eso es que desde Fundesa parte del esfuerzo que hemos tenido siempre desde la estrategia de Mejoremos Guate que venimos impulsando con CACIF es poder mantener un diálogo permanente con autoridades indígenas. Vamos a estar en el mes de julio nuevamente en el Consejo de las Américas en Nueva York. Ellos están publicando una revista con enfoque directamente en el convenio 169 y están invitando a las autoridades ancestrales de Sololá, de Totonicapán, de Chichicastenango, para que precisamente vayan y comenten sobre esta buena experiencia, porque Guatemala en este momento siendo un modelo muy importante de comunicación entre diferentes actores. Y eso es fundamental reconocerlo. En Guatemala el espacio de diálogo empieza a generar cada vez mejores resultados y el poder tener esos mecanismos empieza a tener, claro, una resonancia a la hora de poder atraer más inversión y más empleo al país. Ustedes están reunidos por un lado empresa privada y por el otro líderes indígenas, pero ¿a qué hora entra al juego el Estado, el gobierno, o lo tienen en discusión ustedes en otra mesa, o confluirán los tres sectores al mismo tiempo? Hay temas, digamos, que obviamente el gobierno es importante que esté presente y lo que hacemos es que invitamos, dependiendo de la temática, a la autoridad correspondiente. Por ejemplo, hemos tenido invitado en esta Comisión de Asuntos Interculturales a Miguel Ángel Valcárcel, como representante, digamos, del diálogo permanente, del sistema de diálogo permanente. Por otro lado, hemos venido trabajando con el ministro de Salud, con el viceministro del primer nivel de Salud, con la ministra de Educación. Entonces, dependiendo del tema en el cual estamos trabajando, con el ministro de Gobernación también para los temas de seguridad. Entonces, allí, dependiendo de los temas, vamos siempre incluyendo al Estado porque sabemos que es fundamental si queremos que las cosas ocurran. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales entonces sobre esta propuesta de desarrollo para Guatemala. No solo pues comunicar el esfuerzo importante que el sector empresarial está haciendo de la mano con autoridades ancestrales indígenas y pues poderlo dar a conocer y agradecer el espacio para poder hacerlo y que cada vez el empoderamiento y el diálogo de las comunidades y el sector empresarial es mucho más importante e incluyente y es parte de la estrategia de Mejoremos Guate. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Víctor, por la Gracias a oportunidad. ustedes por estar con nosotros y en estos 30 minutos pues compartir con nosotros esta propuesta que va avanzando, que ya son programas que van con el fin de promover el desarrollo en Guatemala. Como siempre agradezco su sintonía y lo invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que seguramente le van a interesar mucho.